Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de los que ya están conectados y también a aquellos que no se han podido conectar. En esta mañana le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, el cual nos ha permitido una nueva misericordia para cada uno de nosotros, el poder conectarnos, hermano, poder despertar y estar en comunicación con el grupo de hermanos para escuchar la palabra de Dios, para deleitarnos en las alabanzas, para juntarnos, unirnos en las peticiones, hermanos, ya que hay mucha necesidad en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amén, en la cual dice la palabra que tenemos que orar los unos por los otros. Amén, hermanos, y sin tomar más tiempo, voy a compartir con ustedes un tema en la cual en este momento, hermanos, hay mucho clamor en la iglesia, en el pueblo del Señor. Y lo que voy a compartir con ustedes, hermanos, que el Señor me ha dado la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, ya que toda la Escritura nos enseña, nos muestra un camino en el cual nosotros tenemos que ser justos delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y el tema que voy a compartir con ustedes se titula El clamor del justo. Amén. Y vamos a leer una porción bíblica la cual ya nosotros conocemos, pero vamos a meditar más profundamente en lo que nos quiere hablar aquí el Señor a cada uno de nosotros. Y vayamos, acompáñenme, hermano, hermana, a Jeremías capítulo 33 y vamos a leer del verso 2 y el verso 3 para poder meditar lo que aquí nos habla la palabra de Dios. Amén. En lo que usted lo busca, hermano, hermana, para que me pueda acompañar a la Escritura. Amén. Yo me gusta compartir la palabra de Dios, también me gusta que todos leamos la palabra de Dios. Amén, no nomás que escuchemos, sino que también nosotros leamos la palabra de Dios. Amén. No seamos de aquellos hermanos que, aunque tenemos la Biblia, acá acabo, pues que el hermano lo lea y ya nomás yo oigo. No, hermanos, que a mí me gusta que lean la palabra de Dios. Amén. Y antes que empecemos, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé de su misericordia y de su gracia para poder compartir la palabra de Dios y para poder recibir la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado. Amén, hermanos, vamos a orar ya que usted tiene la porción bíblica. Amén, y ahorita vuelvo a repetir la porción por los que aquellos que acaban de entrar para que la busquen y meditemos en ella. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das, Señor, que hoy en esta mañana nos has dado una nueva misericordia, Señor, al abrir nuestros ojos, al respirar. Padre bendito Dios, a mover nuestros miembros de nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús, porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, nos preparamos, Señor, para meditar en tu palabra, para hacer cumplir tu palabra en nuestras vidas, lo que dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti, Señor Jesús. Y en esta hora vamos a meditar, vamos a escudriñar, vamos a ver hasta lo más profundo de la palabra para poder entender lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos colme de su presencia para que sea tu palabra, Señor, la que nos constriñe, la que nos redarguye en nuestros corazones, Señor, la que nos dé la sabiduría, el entendimiento en la cual nosotros necesitamos para poder crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado una vez más de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que me guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor. Muéstrame el camino en el cual, Señor, yo debo de caminar, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús me hago a un lado
y que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 33 y el verso 2 y el verso 3. Vamos a meditar un texto en el cual nosotros cada momento lo decimos y lo compartimos con nuestros hermanos. Amén. Pero hay algo muy importante, hermanos, que debemos de entender lo que nos dice la palabra de Dios. Jeremías 33 del verso 2 y verso 3. Dice, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra. El Señor es el Señor que la formó para afirmarla. El Señor es su nombre. Su nombre es en este tiempo Jesús. Amén. Aquí dice Jehová es su nombre, pero nosotros conocemos que el nombre de nuestro Dios Todopoderoso es Jesús de Nazaret. Amén. Y el 3 dice, clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vean lo que dice aquí, hermano, hermana. Podemos ver lo que dice el verso 1. Dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba Jeremías cuando el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé? Estaba en una situación, hermano y hermana, en la cual él estaba encarcelado. Pero el Señor veía su aflicción, veía su angustia. Amén. ¿Quién era Jeremías, hermano, hermana? ¿Quién era Jeremías? Un siervo la cual era obediente a la palabra de Dios. Un siervo la cual le servía a Dios con todo su corazón. Estando él en la cárcel, el Señor le dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Ahora a nosotros, hermano, hermana, nos dice el Señor, clama a mí. El Señor Jesús dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pero clama con fe. Clama con esa seguridad en la cual el Señor va a hacer la obra en nuestra angustia, en nuestra aflicción, en nuestro problema. Pero nosotros tenemos que clamar al Señor con esa fe genuina, con esa fe en la cual la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos con fe, creamos que le hay. Hay que pedir al Señor con fe, hermano, hermana, para que el Señor haga la obra en nosotros. Pero hay algo, un requisito, la cual después que el Señor actúa en nuestras vidas, Él nos dice, ok, yo te voy a hacer, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Pero no te vuelvas a meter en ese problema, en la cual nosotros nos metemos en situaciones por nuestras malas decisiones, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones, nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades. Pero aún así el Señor dice, clama a mí. Aún el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, hermano, hermana, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. No importa la carga, no importa el cansancio, no importa lo que tú traigas, yo te voy a hacer descansar, dice el Señor Jesucristo. Tienes aflicciones, tienes problemas, tienes angustias. Aún el Señor dice, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Clama a mí y yo te voy a responder. El clamor del justo mueve la misericordia de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas,
En la situación en la que tú te puedas encontrar, ya sea muy grande el problema, Dios te va a ayudar. Pero búscalo de corazón. Búscalo con ese corazón contrito y humillado, porque su palabra dice que no te va a despreciar. La palabra de Dios dice que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, no. Pero hazlo de corazón. No lo hagas nomás para que poder recibir el beneficio de Dios y volver a hacer el mismo o la misma que antes. Cuando el Señor hace la obra, cuando el Señor cambia, la hace perfecta, no la hace a medias, no la hace digamos, una tercera parte, Él la hace completa. Y si Él la hace completa, como Él sanó tanta gente cuando Él estuvo aquí en la tierra, y a todos los que sanaba, Él decía, vete, pero no peques más, no vuelvas a hacer lo mismo. Te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros que hemos caminado en el camino del Señor, el Señor, cuántas cosas no nos ha mostrado tan, digamos nosotros, tan impresionantes, cosas con las cuales nosotros pensábamos que ya no había solución? Y esas son las cosas ocultas que nosotros no conocemos. Pero cuando ya viene el Señor, cuando de verdad nosotros nos humillamos delante de su presencia y le clamamos a Él, cuando nosotros nos arrodillamos y nos postramos delante de Él y Él ve nuestro corazón contrito y humillado, le presentamos a Él nuestra situación, uno medita y uno piensa, wow, ¿cómo lo hizo el Señor? Se queda uno admirado, se queda uno sorprendido cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, cómo el Señor ha cambiado completamente nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, en la cual nosotros como seres humanos no podíamos hacerlo. No podíamos hacer ese cambio, hermano, hermana, en la cual el Señor Jesucristo lo hizo en usted y en mí. Amigo, amiga que me escuchas, el Señor puede cambiar tu vida. Clama a Él y Él te va a responder y te va a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Clama al Señor Jesucristo, Él es el único que te va a ayudar. No te voy a decir que acepta al Señor Jesucristo y tus problemas se van a terminar, no. Eso es mentira, que se nos terminan los problemas, ¿no? Aún nosotros que estamos en el Evangelio, que tenemos 10, 20, 15, 30 años, siguen los problemas, ahí están los problemas. Ahí están las angustias, las aflicciones, ahí las tenemos, pero tenemos a un Dios todopoderoso en la cual nos va a ayudar a pasar por esa aflicción o ese problema. Porque nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso en la cual nos va a librar. A veces hay cosas permisibles de parte de Dios que Él permite que nosotros pasemos. Porque su misma palabra nos dice que es necesario que pasemos por muchas aflicciones para entrar al reino de los cielos. Pero de esas aflicciones, dice la palabra de Dios, el Señor nos va a librar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha enseñado, hermano, hermana, desde que hemos venido al Evangelio? Cosas ocultas que nosotros no conocíamos. El clamor del justo, el verdadero clamor del justo, mueve la misericordia de Dios. Más que la que nos muestra su palabra cuando dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, más aparte de que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, nos podemos mover y ver la luz del sol, todavía el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra cosas ocultas que nosotros no conocemos, que no sabemos.
Él tiene digamos, el camino ya marcado para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros nos quedamos sorprendidos porque el Señor obra muy especial para con nosotros. Cuando nosotros tenemos esa fe y esa convicción y esa esperanza que Jesús va a hacer la obra, Él la hace. Pero hay algo, hermano, hermana, que a veces no podemos entender, no podemos aceptar, no podemos, digamos, recibir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la vida es injusta, porque se nos va un ser querido, porque se nos enferma un ser querido. Pero hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, Dios tiene un propósito. En esa situación Dios tiene un propósito. Y esas son las cosas ocultas que nosotros no conocemos. Ya cuando nos damos cuenta el propósito de Dios en esa situación, nos gozamos, nos alegramos. Aún aunque hayamos perdido un ser querido, nos da alegría, nos da gozo por la cual nosotros nos entendemos el propósito de Dios. A veces no vemos o no meditamos en el propósito de Dios. Pero cuando ya nos damos cuenta, hermano, hermana, decimos, wow, por eso el Señor se lo llevó, porque había 1, 2, 3 almas las cuales iban a venir a los pies de Cristo. Por eso dice la palabra, clama a mí, yo te voy a responder. Pero yo te voy a responder, dice el Señor, conforme a mi voluntad, no conforme a tu voluntad. Él nos responde, hermano, hermana, conforme a la voluntad de Dios. Él nos contesta conforme a sus riquezas en gloria. Pero clamemos al Señor de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, hermano, hermana. No clamemos a Dios simplemente nomás para que Dios obre en nuestra aflicción y sigamos como si nada. Esas son las maravillas que el Señor quiere que guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder testificar del poder de Dios, para poder hablar, para ser testigos del poder de Dios. Y lo vemos cuando habla ahí en Hechos capítulo 1 y el verso 8, cuando dice su palabra que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más último de la tierra. Cuando dice me seréis testigos es de que vamos a ver su gloria, vamos a ver cosas las cuales estaban ocultas ante nuestra visión, ante nuestra presencia, y se hacen visibles en nuestras vidas y damos testimonio que hemos recibido el Espíritu de Dios, que el Señor mora en nosotros, que en realidad somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros testificamos por nuestras obras, por nuestros hechos, que Él está con nosotros, creyendo y pensando y afirmando que el Señor va a hacer la obra conforme a su misericordia, hermano, hermana, no conforme a como nosotros queremos. Nosotros queremos que el Señor haga la obra al momento, al instante en el cual nosotros le clamamos y le rogamos. El Señor lo puede hacer en el momento, hermano, hermana. El Señor puede obrar al instante, pero Él tiene propósitos para nosotros. Tiene propósitos para ti, amigo, amiga, que me escuchas. Él tiene un propósito, y ese propósito es grande y maravilloso, en la cual nosotros vamos
a presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Hermano, hermana, recuerde cómo es que llegó usted o llegamos todos al Evangelio. Llegamos todos cargados y cansados. Algunos de nosotros le dijimos al Señor, Señor, si en realidad existes, haz algo en mí. Si en realidad eres real, si en realidad puedes hacer, haz algo en mí. Hermano, hermana, ¿qué no ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Qué no ha cambiado el Señor en todo nuestro ser? Cosas y maravillosas ocultas que nosotros no conocíamos, que no sabíamos. Clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Veamos lo que dice ahí en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Vaya adelante, sigue Lamentaciones y luego Ezequiel y luego sigue Daniel. Vaya conmigo, hermano, hermana, Daniel capítulo 10. Mire algo bien maravilloso que dice aquí. Conocemos nosotros la historia de Daniel, hermano, hermana. Conocemos cómo Daniel lo echaron al foso de los leones y cómo el Señor lo libró. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Quién era Daniel? La vida de Daniel, dice la palabra de Dios, que él oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas para que lo miraran. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ponemos o a veces no oramos cuando comemos porque nos da vergüenza que nos miren? Ahora, la oración, el clamor del justo puede más, y el Señor nos va a mostrar maravillosas cosas las cuales nosotros no conocemos. Daniel se ponía a orar y abría las ventanas para que todo el mundo le viera. Mire lo que dice Daniel capítulo 10 y el verso 12. Dice, entonces me dijo, fíjese lo que dice aquí, hermano, hermana. Por eso que quiero que lean la Biblia, que lean la palabra de Dios, para que no digan que, ay, es que el hermano dijo y el hermano predicó, pero no sé, a lo mejor sí fue cierto o no fue cierto. Mire lo que dice aquí. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A humillarte delante de la presencia de Dios. Fueron oídas sus palabras, dice. Y por esa causa, dice, yo he venido. ¿Quién está hablando ahí, hermano, hermana? ¿Quién le está contestando a Daniel? El mismo Dios Todopoderoso. Dice que desde el momento que nosotros nos disponemos a humillarnos delante de Dios, Él oye nuestras palabras, Él oye nuestro clamor. Amén. Recordemos como cuando el Señor se le presentó a Moisés en la zarza, y estaban hablando ahí, estaba hablando Dios con Moisés, y luego le dice, Moisés, ¿sabes qué? Baja, porque yo he oído el clamor de mi pueblo. Se han humillado, están clamando por esa libertad. Baja, dice, y tú libéralos. Baja, dice, porque estoy escuchando su clamor. Hermano, hermana, cuando nosotros nos disponemos a humillarnos delante de Dios y presentar nuestra aflicción, nuestra carga, nuestro cansancio al Señor, pero con un corazón contrito y humillado, el Señor nos oye y nos escucha y nos responde.
Lo hace al instante, lo hace en un día, 2 días, 3 días, pero Él lo hace. Él lo hace conforme a sus riquezas en gloria. Él lo hace, hermano, hermana. Amén. Cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros lo hacemos simplemente nomás para agradar a Dios y no agradar a los hombres. O a veces lo hacemos para quedar bien con el hermano o con la hermana. Pero cuando lo hacemos para agradar a Dios. Recuerde, hermano, hermana, cuando Elías se enfrentó con los brujos de Baal. Elías era una persona en la cual Dios se agradaba de él. ¿Y qué era lo que hacía Elías? Eso, digamos, no es para que nosotros nos burlemos de aquellos que no creen en Dios. Pero Elías sabía a quién le servía. Y Elías les decía a todos ellos, ¿qué tiene más fuerte? A lo mejor su Dios está dormido, está ocupado, no los escucha. Pero cuando Elías oró para que el Señor contestara su petición, él le dijo, Señor, tú sabes que yo te sirvo, tú sabes cómo te sirvo, tú sabes cómo te adoro, tú sabes cómo te exalto, tú sabes cómo te canto, tú sabes cómo te sirvo. Y luego dice, no me dejes avergonzado, no permitas que quede avergonzado para que este pueblo sepa que tú eres el Dios Todopoderoso. Y le sirvan y sepan y le sirvan a un Dios vivo, que tú existes. Y sabemos en la historia, hermano, que el Señor le contestó, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y sabemos que la Biblia dice que aún hasta las piedras consumió el fuego de Dios, hermano. ¿Qué tan poderoso es el fuego de Dios? Amén. Y cantamos coritos y cantamos alabanzas. Manda fuego, Señor, manda fuego. Y queremos que Dios mande fuego, pero para que nosotros ardamos en el Espíritu del Señor. Ese fuego la cual nosotros necesitamos para avivar nuestro espíritu. Que la palabra de Dios dice que nuestro espíritu gime de lo que es de Dios. Y la palabra de Dios dice que no apaguemos al espíritu. Por eso es que nosotros le decimos, Señor, Señor, manda fuego para que el espíritu arda en mí. Y podamos ver las maravillas de Dios. Vemos aquí en el verso 12 que dice que desde que Daniel se dispuso a humillarse delante de la presencia de Dios, dice, tus palabras fueron oídas. Hermano, cuando nosotros nos disponemos a creer y a tener la certeza de que el Señor nos va a escuchar, lo vamos a hacer con un corazón contrito y humillado, para que el Señor no nos desprecie. Pasamos aflicciones, pasamos problemas, pasamos cualquier tipo de situación en nuestras vidas. El Señor sabe y conoce lo que estamos pasando, pero dice, clama a mí. Clama a mí porque tú solo no vas a poder, por tus fuerzas no vas a poder. Yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar cosas y maravillosas las cuales tú no conoces, tú no sabes. Y cuando el Señor obra, hermanos, cuando el Señor mete su mano, cuando el Señor llega la misericordia de Dios a nuestras vidas, vemos, nos gozamos, nos alegramos y amamos más al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Meditemos en la palabra de Dios, hermano. Vemos también a Daniel cuando los metieron a él y a sus amigos al horno de fuego. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios dice ahí en Daniel capítulo 3,
cuando fueron metidos al horno de fuego, cuando le dijeron, el rey Nabucodonosor le dijo, están dispuestos, están atentos, que cuando suene la trompeta, el tamborín y todo eso, se van a postrar delante de la imagen que yo he creído, que yo he creado, que yo he formado, que yo he hecho. Y esos tres varones, hermano y hermana, dice que le dijeron al rey Nabucodonosor, dice, sepa usted, rey, que al Dios que nosotros servimos y hemos creído, dice, nos va a librar de las manos de usted, señor rey, y del horno de fuego. Y aún así, hermano, la convicción que ellos tenían, dice, y si no nos librara nuestro Dios, en la cual ellos habían creído, en la cual ellos servían, porque sabían que si no lo libraba el Señor, era por la misericordia de Dios, o era por un plan que Dios iba a tener sobre ellos. Y ellos decían, y si no nos libra, no nos vamos a postrar a esa imagen. Y podemos ver por la historia, por la Biblia, que cuando el rey Nabucodonosor se asomó al horno por una ventanita que ahí tenía, preguntó, dice, ¿qué no fueron tres varones los que metieron? Y le contestaron, sí, señor rey, sí, señor. Dice, entonces, ¿por qué veo cuatro? Si fueron tres. Y el cuarto era como, dice que parecía como el Hijo de Dios, como un ángel. Vemos cómo la palabra de Dios nos dice y nos muestra que cuando lo sacaron, pero dice el rey, dice que se la pasaban danzando y alabando y glorificando a Dios, dice que no se quemaban. Por eso la palabra de Dios dice, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Y cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice la palabra de Dios, todos los días hasta el fin del mundo. Estoy contigo. Pases por donde pases, dice, confía en mí, clama a mí y yo te voy a responder. Por donde quiera que vayas, el Señor está con nosotros. Pero tenemos que entender y saber y comprender que siempre el Señor está con nosotros. Por eso dice, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Y la palabra de Dios dice que cuando lo sacaron del horno de fuego, dice que no, ni sus ropas, ni ningún cabello fueron quemados, no fueron tocados por el fuego. Porque el fuego que había ahí, hermanos, no era el fuego literal que Nabucodonosor le había dicho, aumenten más, hasta 1000, 2000 de temperatura de ese horno, sino que era el fuego del Espíritu en la cual estaba con esos tres varones. Ahí estaba Dios con ellos, era el fuego del Espíritu donde danzaban y cantaban y glorificaban a Dios. De ese fuego es el que nosotros pedimos al Señor. Manda fuego, Señor, manda fuego para que nuestro espíritu se avive. El fuego del Espíritu para poder danzar y glorificar a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano, hermana? Alabemos y glorifiquemos a Dios de todo corazón. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, hermano, hermana. Y lo hagamos para la honra y gloria del Señor, no para que nos miren, sino que para agradar a Dios. Por agradecimiento, en la cual Él nos ha mostrado cosas maravillosas que nosotros no conocíamos. Y aún por eso nosotros tenemos que alabar y glorificar a Dios con libertad. Amén. Sigamos con la palabra de Dios. Veamos lo que dice ahí Salmos, capítulo 51 y el verso 17. Salmos 51 y el verso número 17. Amén. Mire lo que dice aquí. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mire lo que dice aquí el Salmo, hermano, hermana. Mire lo que dice. Él dice, los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Y luego dice, al corazón contrito y humillado,
no lo despreciarás tú, oh Dios. Vemos que cuando nosotros nos presentamos con el Señor, meditamos en su palabra, entendemos la misericordia de Dios, nos presentamos con un corazón contrito y humillado. Hermano, hermana, ¿cuál fue nuestra actitud cuando vimos que el Señor cambió nuestras vidas? ¿Cuál fue nuestra actitud cuando el Señor cambió nuestro lamento, nuestra angustia, nuestra aflicción en gozo, en alegría? Espero y veamos como la palabra de Dios nos enseña el verdadero agradecimiento a Dios. Lo podemos ver ahí en la palabra de Dios cuando Pedro subía al templo llamada La Hermosa y en el camino se encontraron a un cojo y él les pedía limosna. Pero Pedro lo único que le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha hecho en mi vida, te lo doy. Dice en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que ese hombre tenía varios años, desde su nacimiento creo yo que estaba cojo. Y dice que al instante que él creyó lo que Pedro le había dicho, dice que se le afirmaron sus pies y dice que entró al templo triste, angustiado, afligido. No, la palabra de Dios dice que entró cantando y danzando y glorificando y dando vueltas, dándole gracias a Dios. Y ahí se cumplió la palabra de Dios cuando habla el Salmo 100, cuando dice entrar por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. Esa debería de ser nuestra actitud, hermano, hermana, cuando vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas, cuando vemos las cosas ocultas que nosotros no conocemos y el Señor nos las muestra. Esa es nuestra actitud. Debería de ser esa actitud en nosotros, entrar por sus puertas con acción de gracias, porque ese es el clamor del justo. Y ese es el agradecimiento del verdadero justo delante de Dios. De que vamos a agradecerle a Dios con alabanza, con adoración, con exaltación, con júbilo por lo que Él ha hecho en nuestro clamor. Él responde. Dios responde. Dios escucha. Nosotros servimos a un Dios que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye nuestro clamor, y que tiene boca para hablarnos, y que Él contesta nuestro clamor. A ese Dios vivo clamamos nosotros. No estamos clamando a un Dios muerto, estamos clamando a un Dios vivo. Porque si clamamos a un Dios muerto, en la cual dice su palabra que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina, tiene manos y no palma. Pero al Dios que nosotros servimos, hermano, hermana, es un Dios vivo. Es un Dios vivo en la cual tiene manos y nos toca, nos acaricia. Tiene ojos y nos ve que estamos sufriendo. Tiene oídos y nos escucha nuestro clamor. Tiene olfato y Él huele nuestra fragancia, nuestra adoración, nuestra exaltación. Cuando nosotros le alabamos, le cantamos, le glorificamos con el canto. Por eso a veces nosotros decimos, Señor, que sea agradable, un olor grato delante de ti lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que sí huele, que tiene nariz y sí huele, que tiene ojos y sí nos ve, que tiene boca y sí nos habla, que tiene oídos y sí nos escucha.
que tiene manos y Él actúa para ayudarnos. Él responde, hermano, hermana. El clamor del justo, el Señor responde. Amén. Estamos afligidos, estamos angustiados por la situación en la que nos encontramos en este momento. No sé cuál es la situación en la que te encuentras, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Clama al Señor, al Dios vivo, y Él te va a responder. Pero también tenemos, como le digo, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es de que alguien muera, alguien, digamos, justo, alguien que uno cree que, ¿cómo puede ser que se murió? Hay que preguntarle al Señor, muéstrame cuál es el plan, cuál es la situación, cuál es el propósito, Señor, en la cual tú te has llevado a mi ser querido. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas? Preguntémosle al Señor. Clamémosle al Señor y Él nos va a responder. Él nos va a decir más adelante, nos va a revelar, este era el propósito, que tenía que morir alguien o tenía que llamar a alguien a mi presencia para que por medio de ese alguien que falleció, por medio de esa persona que murió, vengan 2 o 3 almas a los caminos del Señor. Se tiene que, digamos, como dicen por ahí, se tiene que sacrificar algo para que el Señor traiga más bendición. Que nosotros creemos a veces que es injusto, pero para Dios es un Dios justo, hermano, hermana. Él no es injusto, Él es justo. Por eso es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Clama a mí, yo te voy a responder. ¿Cómo? Por medio de sus riquezas en gloria. No por medio de que yo quiero, yo anhelo, yo deseo. No. Por eso tenemos que, cuando le pedimos a Dios, tenemos que decirlo conforme a su voluntad. No conforme a lo que yo quiero, conforme a su voluntad. El clamor del justo así es. Que se haga conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuál es el clamor del justo? Miren lo que dice Mateo, capítulo 5 y el verso 4, hablando de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 y el verso 4. Miren lo que dice aquí. Qué tan hermosa es la palabra, hermano, hermana, cuando nosotros meditamos en la palabra. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De dónde viene nuestro consuelo, hermano, hermana? ¿De dónde viene la ayuda? Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos afligimos, cuando nosotros pasamos por la pérdida de un ser querido, ¿quiénes son los que nos consuelan? ¿Los hermanos? No, Dios es el único que nos da consuelo. Es el único que nos da fuerza, es el único que nos da esperanza, es el único que nos da fortaleza. Amén. Amén, hermano, ¿estamos entendiendo? Mateo capítulo 8, y mire lo que dice el verso 1 en adelante al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, solo ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si quieres, dijo el leproso. Imagínense, hermano. Si quieres, puedes limpiarme, dice. Si quieres.
¿Usted cree que el Señor no quiere ayudarnos, no quiere salvarnos? Él en su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero dice que se postró delante de Él. Se humilló, se arrodilló. Amén. Podemos buscar textos bíblicos, podemos hablar de la palabra de Dios en la cual las maravillas de Dios vienen hacia los que se humillan, hacia los que claman con justicia. Con esto le voy a terminar. ¿De dónde viene nuestro consuelo? ¿Qué dice el Salmo 121 y el verso 1, hermano, hermana? O todo el Salmo 121. Dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra consolación? ¿De dónde viene nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza? De Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie más, hermano, nos va a poder consolar. Si le pedimos a alguien que nos ayude o que estamos en un problema, ellos nos van a ayudar a orar, nos van a ayudar nos pueden decir, ten ánimo, el Señor está contigo. Pero ¿quién es el que nos va a dar consolación? Dios. Dios. El clamor del justo puede más, pero el clamor a Dios, con un corazón contrito y humillado. Amén. Cuando se dispone uno a humillarse, a arrodillarse, a pedirle a Dios, Dios obra en nuestras vidas. Cuando Él ve nuestro corazón contrito y humillado. Hermano, podemos ver, podemos meditar en la palabra de Dios, nos podemos llevar, hermano, toda nuestra vida meditando en la palabra de Dios, viendo las maravillas de Dios, hermano, hermana. Pero hay que entender lo que le dijo acá en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clama al Señor. Amén, hermanos. Espero que haya sido digamos, para nuestro crecimiento espiritual, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así de que, hermanos, clamemos al Señor con libertad, con esa certeza, con esa seguridad que el Señor va a obrar en nosotros. Pero cuando el Señor ya hace la obra en nosotros, hermano, hermana, tenemos que apartarnos de lo que hicimos para pasar esa aflicción o ese problema. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigo, amiga que me escuchas. Solo Dios te va a poder dar consolación, solo Dios te va a dar fuerza y fortaleza. Pero humilla tu corazón delante de Dios. Habla directamente con Dios. Pídele al Señor que te ayude y Él va a hacer la obra en tu vida. Pero sigue al Señor, sigue buscando a Dios. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, entraré con Él, sanaré con Él y Él conmigo. Abre tu corazón a Cristo. Acepta al Señor Jesucristo y Él te va a ayudar. Él te va a dar fuerza y fortaleza para salir adelante. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Gocémonos con las alabanzas. Glorifiquemos a Dios con corazón contrito y humillado. Y el Señor no nos va a despreciar. La oración del justo, el clamor del justo, Dios la contesta. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperando que la palabra de Dios sea para nuestro crecimiento espiritual. Entendamos que la oración del justo, el clamor del justo, Dios lo va a contestar. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los guarde y los proteja y que tengan un bonito día. Que el Señor Jesús les bendiga.